¿Qué tal, amigas y amigos? Estamos en 60 minutos con José Luis Yepes, hoy conversando con un personaje referente en un área del quehacer humano, en este caso Luis Vicente León, economista, conocido conferencista, además es una referencia obligada a la hora de evaluar las perspectivas no solo económicas, que las conoce en profundidad, sino las mismas que tienen repercusión también en lo político, porque con los estudios de opinión que se hacen a través de data análisis son siempre una referencia importante de lo que va a suceder en el país, o al menos esa perspectiva. Bienvenido, Luis Vicente León, a 60 minutos con José Luis Yepes. Encantadísimo de estar aquí. Luis Vicente, háblanos acerca de tus inicios, de tus raíces. ¿Dónde, cuándo naces? ¿Quiénes fueron tus padres? ¿Cómo se llamaban? ¿A qué se dedicaban esos padres? Y todo ese recuerdo que tengas de la infancia. Sí, bueno, es como muy integral porque, bueno, yo nací en Caracas, pero mis padres eran del interior, como la mayoría de los caraqueños, por cierto. Mi mamá, andina, de Tovar, en el estado de Mérida, y mi papá margariteño, por lo tanto eran además como dos, ¿sabes? Cosas así como muy distintas, incluso también en personalidad, porque los orientales son abiertos, espontáneos, un poco desordenados, y en cambio los andinos, tú sabes, más serios, callados, estructurados, ordenados. Y bueno, y así eran, además, en mi casa. Y yo creo que tengo un poquito de los dos. Aunque siempre las madres como que influencian más en la conformación de tu personalidad. Y yo, la verdad, aunque siempre me siento muy conectado con Margarita y con Caracas, la verdad es que yo me siento totalmente tovareño. ¿El nombre de ellos y a qué se dedicaban? Sí, mi mamá se llamaba Aura Luisa Vivas. Y ella era contadora, aunque originalmente había sido maestra, pero realmente terminó siendo contadora y siempre trabajó básicamente en esa área en Caracas. Y mi papá realmente fue un vendedor. O sea, mi papá empezó básicamente como vendedor en la Indulac, que en aquella época era básicamente la gran empresa lechera, y terminó en la Olivetti, que era una gran empresa italiana de máquinas de escribir y máquinas sumadoras, de la cual terminó mi papá siendo su gerente general digamos, a lo largo de muchos años de carrera, pero era más básicamente alguien vinculado al tema de ventas. ¿El nombre completo de él? Arquímedes León. Okay. Tú nos decías, y en un momento que hubo de mucha conexión emocional en la charla que acabas de dictarle a los muchachos acá de la Escuela de Economía del Decanato de Ciencias Económicas y Empresariales de la UCLA, donde estamos grabando este programa, que cuando vamos un poco más allá hacia tus raíces, hacia tus abuelos, hay una conexión importante con la UCLA, al punto que en ese momento sentimos todos que proyectaste esa conexión. Sí, fíjate, pero para que veas que es una conexión que yo no conocía. Es lo más interesante, que se ha convertido luego en muy importante para mí y interesante, además la que la he investigado. Durante mucho tiempo siempre viniendo a Barquisimeto, porque además mi esposa es guara, es barquisimetana, y además yo tengo muchos amigos aquí, soy un barquisimetío, pero fíjate que no sabía, vine aquí a la UCLA después de muchas reuniones y conferencias, etcétera. Me dieron el honor de la condecoración de la universidad el día del aniversario de la UCLA. Y cuando vine, estaba como dando vueltas, conociendo todas las instalaciones, y llegamos a la Escuela de Medicina. Y resulta que en esa escuela había un busto, en la puerta está todavía ese busto, y yo sentí algo como extraño, me pareció, ¿será que me pareció conocido? Algo pasó cuando vi el busto que me conectó, y resulta que cuando me acerco me llevé una gran sorpresa. Es el busto del primer rector de la universidad, de la UCLA, cuando era incluso totalmente experimental, y era Lorenzo Antonio Vivas. Lorenzo Antonio Vivas era ejecutivamente mi abuelo. En realidad era el hermano de mi abuelo, pero mi abuelo murió antes de que yo naciera, y mi abuelo conocido, mi abuelo con el que viví, con el que además tuve una relación espectacular, era él, Lorenzo Antonio Vivas. Era un médico otorrino, que por cierto también fue miembro de la Asamblea Nacional Constituyente, que creó la Constitución de Venezuela antes. Y resulta que después, investigando, cuando me entero que este era el primer rector de la universidad, en efecto, cuando la universidad se creó, siendo él médico y docente, le dieron la asignación de ser el rector creador de la UCLA y también el creador de la Escuela de Medicina en Barquisimeto. Estuvo aquí algunos años con toda la familia. Hablaba Luis Vicente de tu papá, de tu mamá, de
¿No puedes describir de dónde naciste, cómo era ese contexto, si tuviste hermanos? Háblanos sobre eso. Sí, es una historia interesante porque yo, la verdad es que no me acuerdo tanto de cuando estaba muy chiquito, porque nosotros, cuando yo nací, mis padres vivían en un barrio que hoy es muy pobre, que se llama Casalta, en Caracas. Bueno, en esa época quizás no era tan pobre como hoy, que están los barrios, etcétera. Eran como unos bloques o edificios chiquitos, básicamente como de interés social. Y mis padres, cuando se casaron, compraron su primer apartamento ahí. Entonces era una cosa un poco extraña porque nosotros vivíamos ahí, pero mi mamá y su familia tenían una casona preciosa en Tovar, de donde realmente nosotros íbamos con mucha frecuencia, y era como una cosa así muy rara, porque era una diferencia bien importante desde el punto de vista socioeconómico. Pero bueno, era la época de la gente joven que estaba como creciendo, y ahí vivimos. Yo realmente no me acuerdo tanto porque nos mudamos cuando yo tenía 6 años. Nos mudamos al Cafetal. Estaba el Cafetal como urbanización en Caracas, apenas como también desarrollándose, y vivimos ahí en una casita muy chévere, muy cool, donde yo desarrollé pues toda mi infancia y mi adolescencia. Por además, yo me mudé ahí cuando me casé, y me casé a los 30 años, por lo tanto viví ahí 24 años en el Cafetal, y soy de ahí en términos de mis amigos, mi relación. Estudié en el colegio ahí, aunque sí tuve mucho movimiento, porque también vivimos en Colombia, vivimos en México. Entonces, bueno, pero yo diría que una gran parte de mi vida es Caracas, en el Cafetal, aunque de nuevo, como te digo, yo educativamente y conceptualmente me siento más andino. ¿Cuántos hermanos? Tengo 2 hermanas, una hermana mayor que me lleva como 6 años, y que era como María del Valle León, es arquitecto y trabajó muchísimos años en lo que en su momento era el INAVI, el Instituto Nacional de la Vivienda, y llegó a ser una directora importante de ese organismo, a pesar de que pasaron muchos gobiernos, porque ya tuvo, te digo, muy largo rato. A lo largo de todos esos gobiernos se mantuvo siempre trabajando en la administración pública, y es una persona bien interesante en el tema de construcción pública, etc. Y mi otra hermana es menor que yo, Laura Margarita, y ella es maestra, todavía ejerce. De hecho, la condecoraron el año pasado por 36 años de gestión en el mismo colegio, además. O sea que he trabajado en varios, pero en ese colegio tenía 36 años. O sea que gente longeva haciendo cosas. ¿Recuerdas cuál fue la institución en la que te iniciaste en la primaria? Sí, yo estudié primero en el Colegio San Agustín, en Caracas. El Colegio San Agustín fue mi primer colegio, donde además aprendí a leer. Me acuerdo perfecto porque fue yo siempre fui muy friki en los estudios, me encantaban, era como el propio nerd, siempre vinculado, estudiando, era una cosa que me apasionaba. Y de chiquito, pues lo mismo. Yo aprendí a leer en un mes. Y me acuerdo además que me enseñaron en el colegio, me enseñó mi vecina, que bueno, que fue muy chévere y muy importante para mí en términos de ese proceso de aprendizaje. En esa primaria, ¿cuáles eran las materias que se te hacían más fáciles y cuáles que particularmente le oías o no eran tan amigables para ti? Mira, yo luego estudié, yo no terminé de estudiar en San Agustín mi primaria, me mudé a la escuela del Cafetal, que era una escuela espectacular, bellísima. En ese momento, además, la educación pública era, digamos, una cosa de primera, y esta escuela tiene una infraestructura, porque era nuevecita, la construyeron para esa urbanización, que por cierto, además, era una urbanización donde había mucho, la llamaban la de Cal, porque vivían muchos dirigentes de Acción Democrática en la época. Y entonces, el tema del colegio, tanto la escuela como el liceo, tenía mucho más recursos que los recursos típicos de las escuelas y los liceos en la ciudad. Entonces, esa escuela era una escuela divina. Y, a ver,
yo era muy bueno para las matemáticas, pero también escribía. Yo no creo que excepto que me diga educación física, que ahí sí, la verdad, era terrible en los deportes, terrible en educación física, pero en la materia era un buen estudiante. Y no solo era un buen estudiante, sino que era una cosa muy interesante. En tercer grado, tenía una maestra que, bueno, le seguí la pista hasta muy mayor. Era la profesora, la maestra Calatrava, la señorita Calatrava. Y que una señora ya. La señorita Calatrava fue mi maestra de tercer grado y creo que fue súper motivante para mí, porque ella fue la que me invitó, por ejemplo, la primera vez a presentar en público poemas, lecturas y luego incluso hacer obras de teatro. Y esa conexión con el público creo que fue una cosa súper importante en mi vida luego profesional. Luego, ¿dónde estudias la secundaria? Yo estudié la secundaria en muchos lugares. Estudié secundaria en el Liceo Francisco Espejo, en el Cafetal, pero también en Colombia, era un colegio internacional, muy interesante porque ahí fui, digamos, en un proceso de transición con mi familia y luego regresé y me gradué en el liceo. O sea, estudié eso con ese parpadeo, pero en realidad fue el Liceo Francisco Espejo mi casa durante la mayor parte de mi estudio. ¿Cómo fue ese Luis Vicente León, el niño de la primaria, introvertido, extrovertido? ¿Qué tipo de, aunque me dice que no eras un ducho en los deportes, pero qué tipo de juegos te gustaban, por una parte? Y ya en la adolescencia, en el liceo, ¿qué tipo de juego, qué tipo de amistades? Si llegaste a hacer alguna amistad que todavía hoy, así como mencionaste, por ejemplo, tu maestra, cuando te la has conseguido eventualmente por allí, oye, esa fue la persona que estuvo conmigo. No, bueno, claro, pero no. Yo tengo muy buenos amigos todavía de esa época que además son activos. No me los consigo por casualidad, sino que somos amigos de toda la vida. Bueno, del liceo, ¿no? Más del colegio es un poquito más lejos, aunque también tengo un pana que estuvo conmigo de tercer grado. Pero en el liceo tengo muchos amigos. A ver, ¿qué hacía? Dos cosas fundamentalmente. Ping-pong. Yo creo que además era bueno jugar. Y tenía una mesa de ping-pong en mi casa. O sea, y mi casa era muy cerca del colegio. Y mis padres eran súper abiertos. A ellos les encantaba que tú llevaras gente a la casa. Yo no tuve ningún problema nunca en tener que pedir un permiso para que me dieran si podía hacer una fiesta, si podía invitar a unos amigos, si podían venir a almorzar. No, eso como era como el club de la escuela y del club del liceo. Y cada vez que había que poner casa, como dicen ahora, yo la ponía, porque a mis padres les encantaba que yo hiciera cosas ahí. Y teníamos una mesa de ping-pong, entonces todos salíamos del colegio directo para allá. Era bueno porque tenía práctica, la mesa, etc. Esa mesa después fue muy divertido porque la donamos a una casa de partido. Tratando de atraer juventud en esa época, porque en realidad yo también tenía algunos intereses políticos desde el colegio. Sí, estaba a pesar de que era friki colegio, tenía una vena política súper desarrollada y era muy participante. Y luego hice durante mucho tiempo equitación. Esa la hice en Colombia y la traje a Venezuela después. Y era una gran pasión para mí. Mi papá se burlaba porque decía que a mí me gustaba la equitación porque el que hacía ejercicio era el caballo. ¿Y recuerdas cuando llegaste ya a tu quinto año a la graduación del bachillerato? ¿Dónde fue y cómo? Sí, bueno, nos graduamos en el colegio, en el anfiteatro del liceo, que fue muy, muy chévere, muy cool. Me acuerdo además que sí, bueno, mis amigos eran súper amigos y también hicimos un viaje de esos tipos de graduación. Y fue fiesta, no hubo una fiesta del colegio, hicimos fiestas individuales. Yo tuve mi fiesta muy chiquita, pero fui a una fiesta muy grande de mis amigos. ¿Cuándo comenzaste a acariciar la idea de la economía como carrera? No fue tan rápido. Yo empecé estudiando matemáticas e ingeniería. ¿En dónde? En la Universidad Católica. Y en efecto, luego
No terminé ingeniería, estudié un par de años y me cambié a economía desde ingeniería, pero sí terminé matemática. Entonces era una combinación chévere porque era la data dura y el manejo de la matemática con la economía, que en la Universidad Católica era una escuela bastante más dura en términos económicos que las escuelas que existían, como la Escuela de la Central, que era una escuela más de economía política. ¿Recuerdas cómo viviste esa época universitaria? Sí, yo creo que diría que la mejor época de mi vida, sin duda. La universidad fue maravillosa en todas sus etapas, ¿no? Sobre todo la escuela de economía. Todas fueron ricas, pero la escuela de economía fue una escuela maravillosa. Primero me encanta la carrera, la disfruté muchísimo, tuve muchísimos amigos que todavía son hoy mis mejores amigos, pero además me dio una oportunidad que no tenía obviamente en bachillerato, que era que en segundo año ya empecé a ser preparador en primero. Entonces ya era el preparador de los estudiantes que venían inmediatamente después que yo, en matemática, en computación, en ingeniería financiera. ¿Y qué ocurrió al final? Una cosa muy linda. Ocurrió que yo me gradué. Claro, ya yo tenía otra carrera, pero me gradué de economista, un poco adelantado, porque me dieron la cátedra de lógica automáticamente. Y mis alumnos fueron mis amigos a los que yo les había dado la preparaduría durante toda la carrera, que también eran mis panas, llevaba un año de diferencia. Fueron mis alumnos ese primer año y también fui el padrino de promoción de esa primera promoción automáticamente después que la mía. ¿Cuál fue tu primer empleo y cuál fue tu primer sueldo, si lo recuerdas? Mira, yo trabajé prácticamente toda la carrera, porque sí pagué mi universidad. Y mi primer trabajo fue dando clases de matemáticas, siempre fue dando clases de matemáticas privadas a unas amigas de mi mamá que hicieron como el bachillerato ya vieja, pues, o grandes. Hicieron el bachillerato que había como para sistema. Y ellas hicieron, y yo les di clases de matemáticas a lo largo de todo su bachillerato, pues lo que yo. Ese fue mi primer trabajo y la verdad me pagaban muy bien. Yo creo que era porque eran amigas de mi mamá. Me pagaban lo que sería el equivalente a $10 hoy por clase. Eso serían 2 horas o $5 por hora, pero era muchísimo para mí en ese momento. Y luego empecé a dar clases particulares de una manera mucho más masiva, por lo menos hasta el casi tercer año de mi carrera. En tercer año empecé mi primer trabajo formal, ya como estudiante de economía, en el Departamento de Estudios Económicos de las Empresas Mendoza. ¿Cómo fue esa conexión? Yo creo que tenía un amigo que trabajaba ahí y me llamó para que aplicara. Y empecé a trabajar ahí, digamos, como te digo, en tercer año. ¿Qué rescata de esos años, de ese primer empleo ya no como profesor? Era un empleo divino, era hacer análisis de entorno, que es lo que hago hoy. O sea, ahí hice mi primer análisis macro, mi primer análisis político, todo era aprendiendo, yo no hacía, yo hacía cosas como pedazos del proceso, pero tenía una maestra espectacular, tenía 2 jefas, la jefa, digamos, directa y la gran Julieta Pereira, que era la directora del Departamento de Estudios Económicos de la empresa Mendoza, que reportaba al propio Eugenio Mendoza el análisis país en ese conglomerado. Entonces, la verdad es que fue siempre muy atractivo y era un trabajo además como de estatus para los estudiantes de economía. O sea, trabajaba en algo que todos los estudiantes hubieran querido trabajar. Era muy chévere. Además, una empresa referente, ¿no? ¿Cómo no? Claro. Y podríamos decir que te dio esas herramientas para lo que vendría a ser tu trabajo más adelante, ¿no? Sí, aunque yo después trabajé en el Banco Exterior de los Andes y de España, que era un banco multilateral que tenía sede en Caracas, y ahí trabajé más para que veas el tema financiero. Y en esa mezcla, de ahí, finalmente, recién graduado, me fui al sector empresarial, monté una empresa que hacía cosas en el sector textil, en el sector de confección empresarial, pero además fui el presidente ejecutivo de la Cámara Venezolana de la Industria del Vestido. Y ahí trabajé muchos años.
y fue muy rico. Ahí fue mi experiencia gremial, la experiencia de medios, de cooperación, de empresas, etc. Para terminar de ahí a Data Analysis, donde ya tengo más de 33 años. ¿Cómo fue esos inicios de Data Analysis? Háblanos de cómo se llegó a esa idea y a esa concreción. Data Analysis existía. Yo tengo 32 años en Data Analysis, pero ya ella existía. Y era una empresa que en ese momento formaba parte del grupo 1BC, que era Radio Caracas Televisión y Radio Caracas, y Beneconomía, que era pues también otra gran empresa de análisis de entorno venezolano, entorno económico, entorno político. Esa empresa se separó, los socios, José Antonio Gil Yepes y Toby Botón. Y cuando se separaron, José Antonio le quedó en la separación Bene Consultores y Data Analysis, que era la encuestadora que había fundado Aristides Torres, que era un estadístico joven, pero muy importante en su época, que hacía todos los exit polls de las campañas presidenciales en Venezuela para Radio Caracas. Y Radio Caracas era el dueño de la mitad también. Entonces, bueno, José Antonio, en una presentación mía en Conindustria, me invitó a asociarme con él cuando él se separó de Beneconomía. Entonces, yo entré básicamente y compré las acciones de Radio Caracas. ¿Qué consideras tú, qué rasgo tiene Data Analysis que ha hecho que permanezca en el tiempo y que consolide su presencia cuando en sus inicios, hace unas cuantas décadas, 2, 3 décadas, existían otras firmas que hoy no están? Yo creo que son dos elementos, ¿no? Yo creo que Data Analysis, quizás ahí muchas cosas, José Antonio Gil o Carlos Jiménez, que son mis dos socios, han sido estelares, han hecho una empresa muy interesante, ha sido gente muy seria y muy técnica toda la vida. Pero quizás mi aporte más importante, para que veas, fue el hacer Data Analysis mucho más pública, mucho más abierta en información al debate nacional, a que la gente conociera datos nuestros, que el mercado, el entorno económico, el entorno político se pudiera también mostrar a través de la Data Analysis. Hace poco estábamos en la conferencia con los estudiantes de economía, de acá del Decanato de Ciencias Económicas y Empresariales de la UCLA. Me comentaba mi amigo y colega Cheo Noguera, me decía, wow, mira, está terminando exactamente en el tiempo establecido, sin estar mirando reloj ni nada. Lo que tienes es ya una medición de lo que va a ser tu participación como tal. Si a eso agregamos también el tema de que has tenido, digamos, intervenciones exitosas con politólogos, humoristas de la talla de Laureano, por ejemplo, por decir algo, ¿ha habido una preparación específica para eso, para esas presentaciones como tal? Porque vemos que maneja muy bien las herramientas, por ejemplo, del storytelling, entre otras. Bueno, yo creo que es una mezcla, ¿no? Yo nunca he estudiado eso, en realidad. Tuve quizás un seminario una vez sobre los temas de comunicación, pero en realidad ha sido más natural. Yo creo que lo más importante ha sido dar clases. Yo creo que dar clases te obliga a bajar, a convertir cosas complejas en información lo más simple posible. Obligarte además a mantener estudiantes conectados, alerta, que además les guste lo que estás diciendo, que se sientan conectados contigo. Entonces tienes que hacer un poco de maromas. Es decir, hay un poco de show en todo esto. O sea, las conferencias, los chistes, las historias. La parte anecdótica para que la gente también se fije en los contenidos, ¿no? Sí, yo creo, pero me parece que es un poco natural. Es decir, quizás también se lo heredé a mi papá. Mi papá era un gran contador de chistes y yo aprendí de él el tema del humor. Él quizás más echando chistes concretos y yo tratando de aprovechar momentos en humor. Para mí no ha sido nunca nuevo. Cuando yo hice mis primeros eventos con Laureano Márquez, todo el mundo te decía, pero ¿cómo esa combinación de humor con presentaciones económicas? Para mí eran naturales, porque yo usaba el humor siempre en mis presentaciones, y para él eran naturales, porque Laureano ha sido siempre un humorista con una vena de análisis técnico, filosófico, etcétera. Entonces, creo que nos complementamos muy bien. Al final,
hubo una cosa muy simpática, una señora que se acercó al final de una conferencia y nos dijo, yo vine a ver a Laureano y a Luis Vicente. Y resulta que me reí con Luis Vicente y me estresé con Laureano. Bueno, él aplica un humor muy inteligente. ¿Qué rescata de ese tiempo que compartiste con Laureano? ¿Qué enseñanzas te vienen a la mente? Así como te digo que tengo amigos sensacionales en el pasado, la experiencia no ha terminado. Yo todavía, de hecho, hace 3 meses hice una presentación con Laureano. Nosotros nunca hemos parado nuestra participación conjunta. Yo creo que ha sido de las cosas más divertidas, pero también más profundas que hemos hecho. Yo he disfrutado de Laureano Márquez muchísimo, pero no solo su humor, su inteligencia, su capacidad de crear, de innovar, su don de gente. Laureano es espectacular como persona. A veces incluso es muy divertido porque Laureano podría ser más serio e incluso hasta penoso en algunos momentos. Y tú dices, ¿qué es este tipo que se sube a un escenario y se convierte en otra cosa? Pero es sobre todo una buena persona, un buen amigo y un excelente venezolano. ¿Tú consideras que ese dúo llegó en un momento en que exactamente eso es lo que estaba demandando también el mercado? Y de alguna manera eso explica también esa vigencia tuya por la capacidad digamos, de adaptabilidad que tienes y de lo que llamamos nosotros los comunicadores la escucha activa, de saber qué es lo que está el público de alguna manera demandando. Bueno, yo me imagino, hay muchas parejas, porque al final Laureano y yo somos una pareja en términos de esta comunicación de humor en serio. Hay muchas que básicamente son exitosas por diferentes razones, ¿no? Por el momento, como tú dices, que puede ser, también por la química que generan o por lo novedoso del proceso. Yo creo que aquí hay una combinación de todo eso. Laureano y yo nos podemos ver los ojos y sabemos qué viene. Yo creo que además sabemos también que funciona en un ambiente y que no. Y lo sabemos intuitivamente. Y luego creo que también ocurre que es que somos amigos, somos muy amigos. Entonces no necesitamos, por ejemplo, que a veces destruye temas de pareja profesionales. Ninguno necesita estar destacando o opacando al otro. O sea, para nada. O sea, yo soy feliz cuando Laureano está haciendo algo que el público premia y porque al final es una actuación conjunta. Y Laureano, que podría ser una diva de televisión, de país, o sea, termina siendo un actor que está todo el tiempo buscando cómo entregarte un momento para que tú puedas hacer algo que a la gente le guste. Entonces, creo que eso la gente lo nota. La primera vez que lo hicimos, solamente teníamos una noche en el anfiteatro de Chacao, pero en el anfiteatro de El Hatillo. Y terminamos haciendo 6 funciones, 5 funciones adicionales, porque no hallábamos cómo parar los teléfonos de la gente que te llamaba para pedirte que quería una entrada, como si casi era un imperativo. Un imperativo. Y haber recibido ahí, al final, a Reuters, a EFE, a Associated Press o a Al Jazeera, que fueron a ver qué estaba pasando, cómo se podía explicar un fenómeno como ese. Eso fue muy, muy bonito y muy divertido. Hemos hablado de tus raíces, hemos hablado de tu formación académica, hemos hablado de algunas de tus pasiones y de tu desarrollo profesional. ¿Cuándo se hace presente el amor en la vida de Luis Vicente León? ¿Cómo fue hasta que posteriormente llegó al matrimonio y conformó hogar? Bueno, es una historia interesante, porque yo tuve, obviamente, me casé a los 30 años, por lo tanto tuve varias novias a lo largo de ese periodo. Pero esto fue muy interesante porque yo me casé con una alumna. En Estados Unidos me hubieran botado a la universidad y metido preso.
En realidad, cuando ya me casé no era mi alumna, pero fue mi alumna en el tiempo. María Estrella Iragüen Jiménez, barquisimetana y vasca, una mezcla. Pero bueno, barquisimetana, que estudió de hecho aquí en Barquisimeto. Y se graduó de bachiller aquí hasta que fue a estudiar en la Católica en Economía en Caracas. ¿Y cómo fue eso? ¿Fue un amor a primera vista? ¿Fue un flechazo? No, ¿Fue chicos, poco a poco? sí, yo conocí a esa estudiante de primer año y nosotros empezamos a salir terminando quinto. O sea que no, para nada. No. Fue en un viaje, vale la pena decir que fue un viaje, después de haber terminado con una novia con la que me iba a casar, fuimos a un viaje de estudiantes, profesores, y ahí ya terminando la carrera, ella, bueno, tuvimos no sé, un corrientazo. Hubo química. Y luego salimos, no sé qué, siempre además con mucho cuidado porque, y al final cuando terminó, nos hicimos novios y bueno, fue una decisión espectacular porque llevamos 31 años de casados y la verdad además es una persona espectacular con la que yo quisiera compartir mi vida siempre y toda la vida. Y tenemos un par de morochos que vinieron mucho más tarde, cumplieron ayer 19 años. O sea que ellos vinieron unos añitos después. Que verdad que son una bendición de Dios. Esos morochos, ¿cómo los ves tú? ¿Tienen más de la madre, tienen del padre? ¿Tienen un poquito de los dos? ¿Cómo? Tienen de todo. Son bien mezclados. La mamá, por supuesto, es marcadora en muchas cosas porque ella además es fuerte, tú sabes, de carácter. Es alguien que sigue su rol de una manera muy intensa. Pero sí, yo sí, yo los veo, tienen de los dos, tienen muchas cosas mías también. Y también de la familia. Y Luis Vicente León, ¿qué características tiene hoy día que la puedes decir a conciencia que adquiriste de tu padre y cuáles de tu madre? Ese humor chispa que me encanta usar básicamente para mi trabajo, para mis presentaciones y para mis relaciones personales, venía de mi papá, pero sin ninguna duda. Él era además infinitamente más divertido que yo, así que yo era un alumno malo de un tipo que de verdad era estelar y que la gente buscaba para eso, lo buscaba siempre. Y de mi mamá, sin duda yo creo, esa estructura andina, seria, responsable, estudiosa, que además quiere siempre investigar más y saber más. Eso básicamente era sin duda la herencia más importante de mi mamá. Cuando te graduaste, ¿hubo alguna palabra por parte de tu papá o tu mamá con respecto al verte concretar ese sueño académico? Mis dos padres eran súper orgullosos de mí. Yo creo que además, por la época, quizás, probablemente también era un poquito machista. Yo era el único varón. Entonces, sí había como una cosa así. Era un buen estudiante, me gradué varias veces, hice posgrado. Y en todos esos eventos, yo creo que ellos no se querían perder nada porque era una de sus máximas felicidades. Entonces, yo más bien era un poco arisco con mi papá, porque mi papá era como una melcocha total conmigo en ese proceso y era básicamente de orgullo y bueno, que yo además hoy todavía agradezco mucho. Era un tema muy bonito. He visto que a lo largo de los años no has perdido tu conexión con Tovar y cada vez que puedes vas y te conviertes como una especie de embajador también, además de las cosas que se hacen allá desde el punto de vista cultural, económico. Sí, claro, es que Tovar, que es el pueblo de mi madre, pero además mío, donde pasé también muchísimas temporadas y vida con muchos amigos, familia, la casa de mis abuelos, es un pueblo con el que tengo una conexión muy especial, es un pueblo que yo adoro. Y que me ha encantado poder ayudar también a los artistas de Tovar, que además han tenido un desarrollo espectacular, a la escuela, al colegio de mi mamá, donde me gusta ir y apoyar. Sí, yo tengo una conexión emocional muy importante que siempre quiero mantener y ellos me la devuelven, que es lo más interesante.
me la devuelven con muchísimo cariño, me la devuelven invitándome a muchísimas cosas, y me la devolvieron quizás con lo más importante, sin haber nacido en Tovar. Soy la única persona que ha sido declarada hija ilustre de Tovar. Como lo ha sido aquí, con las máximas condecoraciones de la Universidad Centro Occidental Sandro Alvarado, y me consta, pues, el doctor Francesco Leone, que fue rector de la UCLA, el cariño y la admiración que te tenía, el respeto y esa relación de amistad muy estrecha que llegaron a tener. Sí, vale, con el mayor cariño. Además, era una persona espectacular, amable, abierta, que de verdad era una bendición tener cerca, ¿no? Y bueno, también básicamente bueno, su familia, su esposa, que más con quien he mantenido algún contacto posterior, y las profesoras de la universidad que también han trabajado siempre con él. O sea, la verdad es que yo tengo una gran conexión básicamente con la UCLA proveniente de ahí. Luis Vicente, hay algo que es importante también y digno de admiración que hay que destacar, ¿no? Eres uno de los más cotizados a la hora de evaluación de entornos, de vaticinar o predecir de alguna manera perspectivas, en todo caso, desde el punto de vista económico en el país y más allá de nuestro país. Y de hecho eres una referencia en ese sentido. Sin embargo, siempre busca en tu agenda un espacio para dárselo a, por ejemplo, en el caso cuando estás aquí en Barquisimeto, a la UCLA, que es un espacio en el que no estás percibiendo absolutamente nada desde el punto de vista económico, sino es un compartir de conocimiento con los talentos que están en formación. Y eso creo que bueno, es digno de destacar porque lamentablemente no todas las figuras, digamos, de renombre lo hacen. Mira, yo soy por encima de cualquier cosa un profesor. Es lo que he hecho a lo largo de toda mi vida. No solo graduado. O sea, pagué mi universidad dando clases. Y cuando tú tienes tantos años relacionándote con el proceso educativo, eso no se te quita. Eso es un gusano que tú llevas adentro y que es demasiado importante. Porque tú sabes que lo que tú estás entregando es el futuro. Que tú estás construyendo algo que va a quedar ahí, en la cabeza de gente que además absorbe todo como una esponja y que a mí me encanta ver su cara descubriendo como un niño que descubre cosas nuevas, que descubre una comida, bueno, ellos están descubriendo el mundo. ¿Sí? Oye, ¿cómo es que tú, o una persona como yo, que ha recibido tanto? Porque yo tengo que dar las gracias a Dios, a mis padres, a mi país, de todo lo que yo he podido recibir. No importa el esfuerzo que también he hecho, es básicamente cómo alguien que ha recibido eso no puede, o sea, entregarle también a su gente, a sus jóvenes, a sus universidades, oye, cosas. Yo para mí eso no lo puedo entender. Mi casa es una casa abierta, donde mi esposa trabaja en la I Love Venezuela Foundation, todos los días, y donde nosotros hacemos esfuerzos, trabajo, donde yo estuve hace 2 semanas en la gala de la fundación, y mi trabajo más importante, ella era diseñar relaciones, calcular, proyectar, y yo cargué cajas, y cajas de obras de arte para la subasta, y limpié y moví alfombras, porque estábamos trabajando por tu país. Y entonces, y cuando vas a una universidad, estás trabajando por su futuro. Es decir, es algo además delicioso. Yo no hago esto. Y además, creo que es muy importante decirlo, ¿no? Mucha gente te dice, pero tienes todo el mes dando vueltas, trabajando, dando conferencias, ronco, mudo, horas de trabajo. Y resulta que te fuiste para la universidad en el Zulia, te fuiste para la universidad en Puerto Ordaz, te fuiste para la universidad en Barquisimeto. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué te acuestas a descansar? ¿Sabes por qué fui? Además de todo lo que te dije, porque me encanta, porque me da nota, porque soy feliz haciéndolo. O sea, para mí no es un sacrificio, para mí es un placer tener el honor de poder enfrentar las inquietudes de los estudiantes, poder ver un salón lleno de gente que quiere aprender. Es un lujo. O sea, no es ni un sacrificio, es un lujo. Y si alguna vez en el futuro alguien en las universidades como la mía, que es la Universidad Católica, si yo estoy viejito y ellos me quieren, digamos, premiar,
Yo lo que quiero básicamente es que me permitan dar la última clase antes de estar retirado completo en el salón más grande que tenga esa universidad. Eso es lo que quiero, eso es lo que me da nota. Vicente, has viajado mucho. ¿Cuál es esa ciudad a la que siempre quieres regresar? Uy, qué difícil, porque sí, he tenido la oportunidad a lo largo de mi vida de viajar muchísimo, ha sido por mi trabajo y también por oportunidades. Y conozco ciudades maravillosas como que te estremecen, que tienes en tus recuerdos, que además te encanta volver. O sea, París para mí es obviamente la ciudad más bella del mundo. Italia, en cambio, es el país más bello del mundo. Me encanta llegar a Estambul porque Estambul es esa mezcla entre Occidente y Oriente que te apasiona. Mato por Marruecos porque me encanta llegar a ese país tan difícil, tan diferente, y poder compartir con ellos su comida, su cultura. Oye, viví en China y en Taiwán, y por lo tanto tengo un corazón por sus cosas, por su cultura, por su arte, por su comida, que me parece maravilloso. No hay un país de América Latina en el que yo no pueda, digamos, llegar y sentirme de ahí. O sea, yo llego a Bogotá y sé dónde quiero comer. Yo llego a Lima y además de comer, que se come divino en Lima, sé dónde quiero básicamente ir a leer un libro. México, para comprar básicamente maravillas en literatura, pero también en arte indígena. Centroamérica, Guatemala Antigua, me parece un lugar maravilloso para vivir. Es decir, el Caribe con sus playas. Pero después de decir todo eso, y decirte que mi ciudad favorita es Caracas, ya, digamos, una ciudad de vida, la ciudad donde yo siempre quiero regresar es Madrid. Es la ciudad donde yo, digamos, me siento básicamente en la combinación integral perfecta, con mi gente, porque hay muchos venezolanos, con mi idioma, que aunque hable otro, es el español, con la cultura, con el arte, con los libros y con la historia. Entonces, claro, Madrid es una ciudad siempre muy especial. Pero repito, para vivir, Caracas. De no haber sido economista, ¿qué te hubiese gustado ser? Bueno, probablemente me hubiera gustado ser arquitecto. O sea, una cosa muy distinta. Me encanta la estética, me encanta el arte, me encanta la construcción de cosas. O sea, sí, probablemente hubiera sido arquitecto. Claro, porque si no hubiera sido tan público, periodista. Pero yo, la verdad es que hago una labor de comunicación que de alguna manera se conecta. Así que no necesitaba ser periodista para poder comunicarme. Entonces, en cambio, arquitectura no la sé hacer. Luis Vicente, mirando esa cámara, me gustaría que ya para finalizar el programa nos dijeras cómo te gustaría ser recordado. Ay, me gustaría ser recordado como un buen papá, como un excelente hijo, como un buen esposo y como un profesor. Esa combinación sería lo más espectacular que pudiera haber en el recuerdo por lo menos sobre mí. Vicente, agradecido por habernos hoy atendido y mostrar algunas hojas de tu vida, de tu personalidad, mucho más allá de esa figura pública que todos reconocen en Venezuela. Muchísimas gracias a ti por la entrevista. Y a ustedes, muchas gracias por su sintonía. En la cámara de Carlos Guerra y la producción, les habló José Luis Yepes. Será hasta un próximo 60 minutos con José Luis Yepes por Promar Televisión. Recuerden que estos programas luego los subimos a nuestro canal de YouTube, José Luis Yepes Rodríguez. Será hasta la próxima.